Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Quiero que vayan a sus Biblias, por favor, hermanos, al libro de Lucas, capítulo número 1, versículo 5 al versículo número 10. Del 5 al 10. Puestos de pie, hermanos, y vamos, yo voy a leerles esta porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Vamos a orar. Padre Celestial, le pido que bendiga este mensaje. Ayúdeme a hacer una bendición, por favor. Ayúdeme a animar a los matrimonios jóvenes, a los que ya tienen tiempo en su matrimonio y a los que en el futuro se estarán casando. Que no se les olvide lo que van a estar escuchando en esta tarde, por favor. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Siento, hermanos, una profunda tristeza enterarme y ver los problemas matrimoniales en nuestras congregaciones. Matrimonios aborreciéndose, odiándose, traicionándose, separándose, divorciándose, aguantándose solamente por los hijos. Eso es triste, hermanos. Tenemos en la Biblia el ejemplo de los dos grandes matrimonios a través de la historia. El matrimonio de José y María, que tuvieron a Jesús, nuestro Salvador. Tenemos a Zacarías y Elisabet, que tuvieron como hijo a este gran hombre profeta, Juan el Bautista. Me es necesario, hermanos, decirles por qué, habiendo tantos libros matrimoniales, los matrimonios siguen fracasando. ¿Por qué, habiendo tantos retiros matrimoniales, los matrimonios siguen fracasando? ¿Por qué, habiendo tantas conferencias de matrimonios y de la familia, por qué matrimonios siguen fracasando? Podemos traer a los mejores predicadores que toquen el tema del matrimonio. Y va a haber gente aún, y va a ser la mayoría aún, fracasando, hermanos. Me ha tocado estar en retiros de matrimonios, alejados de las actividades, alejados de la ciudad, en lugares maravillosos. Terminar el retiro de matrimonios con los matrimonios agarrados de la mano, llorando, abrazándose, besándose, haciendo pactos, y a los 3 meses sigue lo mismo. ¿Qué pasa? Palabras, hermanos, que aunque no me las han dicho a mí, me duele esas palabras que se digan entre los matrimonios. Palabras como: ya no te amo. Eso rompe el corazón de un hombre y una mujer. Ya no siento nada por ti. No me interesas. No me importas. Haz lo que te pegue la gana. Te odio. Cuando quieras, agarra tu maleta y lárgate. Qué triste, hermanos. Qué triste. Me llena de gozo y felicidad
caminar por los patios de estas instalaciones y ver matrimonios con sus niños felices. Qué bonito, hermanos. Me encanta ver eso. Pero quisiera que eso se viviera también dentro de sus casas, bajo sus techos. Voy a insistir diciéndoles lo siguiente, hermanos. ¿Por qué pasa o qué sucede con matrimonios que tienen grandes problemas y viven muy mal, odiándose, aborreciéndose, estando a punto de separarse? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver algunas cosas y algunas soluciones. Pero quiero insistir a todos ustedes, hermanos, adultos, matrimonios jóvenes y jóvenes que un día se van a casar. Hay 3 razones por lo cual la mayoría de jóvenes y jovencitas se casan. 3 razones por qué se casan. Número 1, primero porque se gustan. Y dígame si no, ay, ese muchacho me gusta, ¿quién es? ¿De dónde viene? Ay, esa jovencita me gustó, ¿quiénes serán sus papás? ¿De dónde viene? Entra alguien en el colegio y, ay, me gusta este muchacho nuevo. Eso es normal, todos tenemos gustos, hermanos. Todos tenemos gustos. Cuando yo vi a mi esposa me gustó. Nunca la había visto y cuando la vi me gustó. Todos tenemos gustos. Segunda cosa, hermanos, ¿por qué un joven y una señorita se casa? Porque se enamoran. Es algo que no podríamos explicar. Es algo maravilloso, es algo bonito. Es una de las experiencias más lindas en una pareja, el enamoramiento. No existe nadie para ti más que ese joven o esa jovencita. Estás hipnotizado. Estás dispuesto a hacer 1000 cosas por ella cuando estás enamorado. Mire, cuando mi esposa era apenas mi novia, en diciembre, mi madre y mi padre solían tener barriles de lata de 200 litros de agua, de lata de acero, abajo de un mezquite, hermanos. Casi podía quitar las capitas de hielo en diciembre. Después de trabajar, llegaba corriendo. No cenaba, hermanos. Abajo de ese mezquite me bañaba para ir a ver a mi novia. Lo hacía. Ahora usted me dice, ¿lo haría ahora? No, ni de ninguna manera. Me enfermo y mi esposa se queda sin esposo. Pero en aquel entonces no me importaba. Y luego, hermanos, la tercera razón de por qué un joven y una señorita, no digo que todos, hermanos, pero sucede en la mayoría de por qué se casan. Porque hay un deseo físico. Quiero vivir con esa persona el resto de mi vida. La quiero para mí o lo quiero para mí. 3 razones. Y sabe, hermanos, puedo decirles, y mi esposa puede platicarlo con ustedes, hermanas, que esas 3 experiencias mi esposa y yo las vivimos. Nos gustamos, nos enamoramos y nos casamos. Las 3 bonitas. Pero a los 3 años nos aborrecíamos y queríamos separarnos, hermanos. Vivimos una vida infeliz, de tristezas, de corajes, de pleitos, hermanos. Apenas me lo confesó no hace mucho mi esposa. Dice, papi, yo fui con mis papás a decirles que ya te iba a dejar. Y mi mamá me dijo, aguántalo. Yo una ocasión agarré mi mochila para irme de mi casa. Pero si se gustaban, se enamoraron, desearon estar juntos, ¿qué es lo que pasó? Es que esa no es la base bíblica para conservar un matrimonio, hermanos. Esa no es la base bíblica.
¿Dónde dice la Biblia que por esa razón debemos de casarnos? Aunque yo quisiera que todos tuvieran esa experiencia, pero aplicaran los principios de la Biblia para tener éxito en su matrimonio. Ahora, cuando se acaba el gusto, el enamoramiento, el deseo, se acabó todo. Viven ahí a la fuerza, por compromiso, por deber, por responsabilidad. Porque la mayoría de personas, hermanos, basan su matrimonio en lo físico. Se acabó lo físico, se acabó la atracción. Se acabó lo físico. Ya nada más hay que aguantarnos. Lo físico se acaba a todos, hermanos. A todos. Ahora, incluso hay un pensamiento de que si mi esposo ya tiene 70 años y mi esposa también 70 años, ya nada más es aguantarnos, ya no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, hermanos? En Cristo está lo mejor, el amor divino de Dios. Mi relación matrimonial es mejor que cuando yo tenía, hermanos, 15 años y estaba enamorado de mi esposa. Mucho mejor, hermanos. ¿Por qué tener esa idea tan equivocada y tan torcida que porque ya somos viejos, ya vamos a hacer un matrimonio amargado y fracasado, con pleitos y amarguras? No, hermano. Algunos de ustedes no saben que apenas viene lo mejor. Yo me recuerdo de un pastor que dijo, miren, hermanos matrimonios, a los 50 años de edad apenas comienza lo mejor. Y eso es cierto. Eso es cierto, hermano. Los tiempos más maravillosos en mi matrimonio iniciaron a los 50 años. Y siguen. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué lo que le pasa al mundo le pasa a muchos cristianos? Tan sencilla la respuesta bíblica. Vaya a 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1 y 4. De manera que yo, hermanos, hablando a hermanos y hermanas, a todos, hermanos de la iglesia, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, lo dice, ¿no sois carnales? ¿Sabe cuál es el problema en los matrimonios, hermanos? Que son carnales. ¿Cómo te explicas que un matrimonio que apenas tiene 3 años de casados viven con celos, aborreciéndose y hasta golpeándose? ¿Cómo te explicas? ¿Cuál es la respuesta humana? No hay respuesta humana. La respuesta está en la palabra de Dios. Un matrimonio que pelea, que tiene celos, rabia, coraje. Hermanos, su problema es su carnalidad. Ese es el problema, hermanos. No son espirituales, no han madurado, no buscan el consejo de Dios. Viven en la carne, todos los días viven en la carne, hermanos. Por eso fracasan. No importa que sea joven y fuerte, no importa que sea bella y joven, en la carne, hermanos, se aborrecen. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios. Por la carnalidad, hermanos. ¿Por qué matrimonios, hermanos, siguen igual?
después de libros, conferencias, retiros, comiditas, regalitos, ¿por qué siguen igual? Romanos capítulo 8, versículos 5 y 8. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Aquí hay dos cosas, hermanos. Que una mujer intenta reconciliarse y conquistar a su marido a través de la apariencia física. Tal vez si adelgazo un poquito. Tal vez si me pongo unos implantes. Tal vez si me hago algunas cirugías para quitarme las patas de gallo. Tal vez si me pinto el pelo. Lo voy a traer. No se equivoque, hermana. No se equivoque. Eso no funciona. ¿Sabe qué es lo que va a traer? La carne de su esposo. Eso es lo que va a traer. Va a traer la carne de su esposo. Y lo mismo el hombre. Oh, si me meto a un gimnasio y si me visto juvenil y si hago esto y hago lo otro. Eso es para atraer a la carne. Que ciertamente una mujer debe ser atractiva para su esposo y el esposo debe agradar a la esposa. Está bien. Pero eso no es la solución, hermanos. El mundo trabaja en lo superficial, en lo externo. Y también en las iglesias, tanto el hombre como la mujer, no voy a generalizar, pero trabajan de la misma manera. Piensan que lo físico, la atracción física, arreglarse, hacerse algunas modificaciones, comprarse unos lentes azules en vez de unos ojos azules, postizos, ya la hicieron. Van a revivir ese fuego en el matrimonio. No, hermanos. No es así. Debemos ser espirituales, hermanos. Esa es la clave. Una mujer puede conquistar el corazón de su esposo si es espiritual. Un hombre puede conquistar el corazón de su esposa si es espiritual. No me voy a equivocar en lo que les voy a decir. La mayoría de ustedes, varones que están aquí, son carnales. Y la mayoría de ustedes, hermanas que están aquí, también son carnales. Por eso tienen los problemas que tienen. Pastor, vamos a ver qué es la carne. Y a ver si no estás incluida o no estás incluido en esto. Vamos a ver. Qué bendición tener la Biblia, hermanos. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Vivir en la carne, hermanos, produce el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia. ¿Qué quiere decir lascivia? Los malos deseos sexuales fuera del matrimonio. Esa es la carne. Hay hombres aquí sentados que tú le estás pidiendo cosas incorrectas a tu esposa porque vives en la carne. Vives en la carne.
¿Sí están aquí, hermanos? Esa es la carne. ¿Sabe por qué hay hombres aquí sentados que desprecian a su esposa? Rechazan a su esposa, critican a su esposa y le dicen: ya te estás poniendo bien gorda, bien fea, bien canuda, bien arrugada. ¿Sabes por qué? Porque vives en la carne. Ese es el problema, hermanos. A mí no me vengan a decir: ay, es que yo dejé a mi esposa, me separé, me divorcié porque era una mujer inaguantable. No vengas con cuentos. Tu problema es la carne. Ese fue tu problema, la carne. Un hombre espiritual jamás hace eso. Déjeme decirle, si yo tuviera problemas matrimoniales, pero si yo fuera espiritual, jamás me divorciaría, hermanos. Tal vez lo que haría sería un tejabán arriba de la azotea y ahí me quedaba, pero no abandonaba a mi esposa, ni me iba con otras mujeres. Es puro cuento. Es que ella tuvo la culpa. Es que era bien tremenda. Ya no la soportaba, ya no la aguantaba. Puro cuento. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Y la segunda parte es para las hermanitas carnales. Pleitos. Pleitos. No voy a decir algo que desconozco, hermanas. Voy a decir algo que conozco por la Biblia y por experiencia personal. El grupo de gente más peleonera en una iglesia son las mujeres. Sí, Señor, las mujeres. Que yo recuerde, no digo que no haya existido, pero que yo recuerde, yo nunca he tenido en la oficina, repito, espero mi memoria si quizás no me ayude, no he tenido a hermanos casados en la oficina chillando: es que el hermano Martínez me hizo. No, pastor, es que Osvaldo fue el culpable. Yo no he tenido gente así, que recuerde cuando menos. Pero mujeres, no, hombre, por montones. Por montones. Eso es carnalidad. Las mujeres peleoneras son carnales. Para que haya un pleito se requieren dos. Y para que el pleito se ponga bien duro, se requiere una mujer peleonera. Hermana, no vengas a la piscina a chillar. Ay, pastor, ore por mi matrimonio. Si eres una peleonera, tú eres la culpable. No quieres solucionar el problema porque vives en la carne. Vives en la carne. Dice pleitos. Y otra frase: ese es fruto de la carne, hermanos. Obras de la carne. Celos. ¿Qué tal con los celos, hermanas? ¿Por qué te lavas los dientes? ¿Por qué llegaste 20 minutos tarde? ¿Y ahora de dónde me sales con un nuevo perfume? ¿Y por qué eres tan amable? Y cuidadito, que en el culto te le quedes mirando a una hermana. Porque te conozco, mula. Eso es carnal. Está hablando la Biblia de celos diabólicos. Todos, el hombre y la mujer, tenemos celos naturales.
para protegernos tanto el uno como el otro. Son celos naturales, eso es normal. Pero los celos carnales son celos diabólicos que destruyen. De una vez le voy a decir esto, hermanas. Anda celando a tu esposo en cada momento. Como si tuvieras un príncipe, hermana. ¿Qué te pasa? Ya estás hasta mal de la cabeza. Velo. ¿Crees que es Miss Universo tu esposo para que creas que todo el mundo ahí anda coqueteándole? Son tus celos diabólicos. Ese es tu problema. ¿Por qué fracasan? ¿Por la carne? ¿Iras? Hermanas, iras, dice la Biblia. Las mujeres con ira se ponen feas. A mí la Biblia me sigue diciendo desde hace miles de años, el corazón alegre hermosea el rostro. Hermana, estás tan fea por tu ira que tu propia madre te dice, mija, date una manita de gato, mira, estás bien fea ya, bien acabada. Pues son los tristes corajes y la ira y el enojo que se cargan en el corazón. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales son honestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ten cuidado, hermano, hermana, porque a lo mejor ni salvos son. Mire, una sola ocasión lo he escuchado. No sé si haya pasado más veces. Pero una ocasión que yo prediqué algo de lo que estoy predicando ahorita, semejante a esto, mi esposa me dijo, papi, una hermana me agarró saliendo del culto. Y me dijo, ay hermana, ¿a poco lo que dijo el pastor es cierto? ¿A poco ustedes nunca se pelean? ¿A poco ustedes son lo que dicen y aparentan? No creo, hermana. Pues créalo, porque sí es cierto. Sí se puede. La cosa es no ser carnales, la cosa es ser espirituales. Y te voy a decir una cosa, hermano y hermana, y lo voy a decir para ayudarles. Yo tengo una esposa que todos los días ora por muchas cosas y especialmente por su esposo. Y todos los días lee la Biblia y ama a Dios y sirve a Dios. Y la hermana Connie tiene un hombre que todos los días ora y lee la Biblia y se aparta del mal y trata de vivir todos los días en el espíritu y no en la carne. Sí se puede. ¿Qué necesitamos hacer? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, dice la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el problema de nuestro matrimonio? Nosotros mismos. Nosotros somos el problema. Cuando nosotros, hermanos, crucificamos esta carne y ya no permitimos que esta carne haga lo que le pega la gana y somos guiados por el Espíritu de Cristo, seremos completamente diferentes, hermanos. Varones que están aquí, te voy a decir por qué tú
le hablas ásperamente a tu esposa y no tienes justificación. Es que, pastor, si la conociera, le tengo que poner un freno de esa manera. No, eso no funciona. Es que vives en la carne. A una mujer no se le grita, no se le amenaza, no se le golpea, no se le maltrata, no se le traiciona. Un hombre espiritual no hace tales cosas, hermanos. No lo hace. Y se los voy a seguir recordando porque es bien fácil que se les olvide a algunos de ustedes. Nunca le he gritado a mi esposa. Nunca he amenazado a mi esposa. He sido claro en algunas decisiones. He hablado con ella claramente en algunas decisiones. Pero ella está consciente, hermanos, y no es vacilada lo que le voy a decir, que si un día yo me atrevo a hablarle ásperamente y gritarle a mi esposa, hermanos, yo lo creo, mi esposa se me muere. Así se lo digo. Si yo hiciera eso, mi esposa se me muere. Yo la conozco. Yo digo, ¿cómo esposos tratan a su esposa como si fuera un animal? Es un ser humano. El vaso más frágil. La mujer es más sensible, más sentimental, más emocional, más quebrantable. ¿Cómo alguien que se dice cristiano, que vive en el espíritu, va a tratar a su esposa como si fuera una bestia de carga? Yo me preguntaría, en el sentido más puro y más limpio del pensamiento de nosotros, yo diría esto: ¿quién no se enamoraría de la persona de Jesús? Todos. ¿Qué es enamorarse? Querer estar con esa persona, querer escucharla, querer ver, querer caminar con esa persona, querer vivir con esa persona. Es que, pastor, yo siento que mi esposa ya no me ama. Busca ser como Jesucristo y verás el cambio. Pastor, es que mi esposo, busca ser como Jesucristo y verás el cambio. Lo verás. Allá en Romanos capítulo 13, hablando de Jesús, versículo 13 y 14. Romanos 13. Dice la palabra de Dios: andemos como de día honestamente, no con glotonerías y borracheras, ni con lujurias, ni lascivia, ni contiendas, ni envidias. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos de ese nuevo hombre, hermanos, de ese hombre de santidad, de pureza, de amor, hermanos. Hermanos, que la esposa vea a Jesús en ti, que el esposo vea a Jesús en ti. ¿Qué es lo que ven algunos esposos y su esposa? A una triste Jezabel, violenta, agresiva, altanera, rebelde, ambiciosa. ¿Quién quiere estar con Jezabel? Yo no, jamás, hermanos. ¿Quién quiere una Jezabel? Pero ¿quién quiere un Nabal? Perverso, borracho, agresivo. No, hermanos, hermanos y hermanas, matrimonios, hay que vestirnos de Jesucristo. Eso va a ser la diferencia en el matrimonio, hermanos.
Eso va a ser la diferencia. Efesios 5:1. Dice la Biblia en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pablo nos anima, nos exhorta a que nosotros, hermanos, seamos imitadores de Dios, como hijos amados. Primera de Corintios 11:1. Mire qué bonito, hermanos. Primera de Corintios 11 y versículo número 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe? Dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo estuvo en la tierra, miles de personas iban tras de él. Grandes multitudes de personas querían verlo. Querían escucharlo, hermanos. Miles, por miles. Yo pregunto, hermana, ¿tu esposo desea llegar a tu casa? ¿Quiere verte? ¿Está emocionada en que vas a llegar a cenar? ¿A estar con ella y con tus niños? ¿Estar contigo y con tus niños? ¿Está emocionado él? ¿O está emocionado con la de las gorditas platicando? Y no se quiere ir. ¿Qué es lo que ve en tu casa? Hermano, tu esposa está anticipando tu llegada a la casa, contenta, feliz de que vas a llegar. ¿O prefiere que te den 24 horas extras? Que se quede. Hermano, podemos leer 1000 libros del matrimonio. Podemos ir a 1000 conferencias. Podemos ir a 1000 retiros. Podemos chillar, abrazarnos y besarnos y hacer lo que tú quieras. Pero si vivimos en la carne no va a funcionar. No va a funcionar, hermanos. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el 13, hermanos. ¿Están aquí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde debemos de avanzar nosotros, hermanos. Ahí debemos de avanzar. Que nuestra meta sea llegar, hermanos, a ser un hombre maduro, perfecto, a la estatura de Jesucristo, hermanos. ¿Cómo sabemos acerca de cómo era Jesús? O de acuerdo a la Biblia, ¿cómo es Jesús? Vamos a ver nada más unos cuantos pasajes más, hermanos. Quiero que vaya conmigo a Gálatas 4, versículo 19.
Mire lo que dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que sufría colitis, dolor de estómago, como cuando una mujer va a dar a luz y tiene dolores de parto. Dice, eso me enferma el estómago, me duele el estómago, hasta que yo los vea a ustedes madurar, hasta que los vea perfectos, hasta que los vea a la medida de Cristo. Yo sufro que no avancen. Y aprovecho y hago un paréntesis aquí, hermanos, porque precisamente esta semana tuve una conversación con un teólogo. Hay quienes creen, hermanos, que ser un hombre santo es no enfermarse. Y ser un pecador es ser un enfermizo. El apóstol Pablo, hermanos, uno de los hombres más santos a quien Dios usó para escribir más del Nuevo Testamento que a ningún otro, hermanos, dijo, ¿quién enferma? Yo no enfermo, señores. Tengo un aguijón, mis ojos que me duelen, sufro del estómago. Por el ministerio, hermanos. Y de una vez se los digo, es que el pastor tiene tos porque anda en pecado. Porque un pastor no debería de enfermarse. La mayoría de buenos pastores, hermanos, se enferman y se mueren por su iglesia. ¿Sí están aquí, hermanos? No, es que si mi esposa no fuera como es que si mi esposo no fuera como yo la amaría, nuestro matrimonio fuera otra cosa. No te engañes. No te engañes. Quiero hablarle a los esposos. No te engañes. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo digo, si toleramos a tanta gente que no es nuestra familia, ¿por qué no tolerar a nuestra esposa? Si siendo pecadores, malvados, rebeldes, viciosos, mentirosos, maldicientes, a pesar de lo que hemos sido, hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Por qué no amar a tu esposa que se equivoca y que la riega y que tiene detalles? Es tu esposa, ámala a pesar de todo. Segunda Corintios 10:1. Ese es para las mujeres. Y termino aquí. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para vosotros. Hermano, el apóstol Pablo da dos características del Señor Jesucristo, hermanos. Dice, hermanos, humilde y tierno. Qué hermoso es el Señor. Dos virtudes, hermanos, que son una joya, que valen más que el oro y las piedras preciosas. La humildad y la ternura de una persona.
¿Sabe, hermanos, que hasta en lo secular, cuando un enfermo va con un médico y ve que ese médico es humilde y es tierno a su trato, hay gente que hasta en ese instante se ha curado, hermanos? Así se lo digo. Hermanas, ¿por qué en vez de ser altaneras, orgullosas, peleoneras, dominantes, por qué no son mujeres humildes como Jesús? ¿Por qué no son mujeres como aquellas mujeres del pasado, mujeres tiernas? Yo no creo que un buen hombre que viene a la iglesia, hermanos, no crezca su amor teniendo una esposa humilde y tierna. Y mire, tan orgullosos son algunas de ustedes, hermanas. Yo ponerle crema a los pies de mi esposo, no, hombre, aunque me pague. Ponerle su bique en su pechito, no, hombre, que se vaya, que le pongan una inyección. No, hombre, ¿está loco este hombre? Pues lo siento por ustedes, hermanos casados. Yo sí tengo algo así en mi casa. Termino con este pasaje, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. El problema de los matrimonios, hermanos, es vivir en la carne. El éxito en el matrimonio, hermanos, es vivir en el Espíritu. Si tú logras vivir en el Espíritu, tendrás los años matrimoniales más bellos que nunca jamás has experimentado, hermanos. Que nunca jamás. La vida es bonita. El matrimonio es bello. La familia es maravillosa. El diablo te quiere robar esas tres cosas. Usa la espada del Espíritu para que no lo haga. Puestos de pie, hermanos. Si Dios habló, hermana, hermano, joven, con quien te vas a casar, jovencita, ¿por qué no vienes al altar? ¿Habrá alguien en esta tarde que dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia, yo no sé a dónde voy si muero hoy? Quisiera entregarme a Cristo. No quiero salir de este lugar sin Cristo en mi corazón. Habrá alguien así que dice, pastor, ore por mí, yo me quiero entregar a Cristo. Levánteme su mano si hay alguien así. Alguien que nos visita que dirá, pastor, yo quiero hoy entregarme a Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Hermanos, les amo en el Señor, créame que les amo. Yo sé que para algunos de ustedes no fue nada fácil escuchar lo que escucharon. Pero hermanos, no va a haber un cambio, hermanos. No va a haber un cambio si vivimos en la carne. No va a haber un cambio real. Si procuramos una vida espiritual de todos los días, hermanos, qué maravilloso va a ser todo. Qué hermoso va a ser todo. Sí, va a haber situaciones que con la gracia de Dios lo vamos a superar y vamos a salir como siempre adelante. Pero hermanos, no hay vida de mejor calidad, con mejor éxito, mejor resultados, que una vida espiritual. Una vida espiritual. Está bien, hay que cuidar nuestra apariencia, hermanos, es correcto. Hay que arreglarnos, hay que ser educados, hay que vestir decentemente. Todo eso está bien. Pero eso no va a ser
una transformación en el matrimonio va a ser lo interior, vivir en el Espíritu. Eso va a ser la diferencia. Eso va a marcar la diferencia. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta tarde. Siga bendiciendo este mensaje en el corazón de nuestros hermanos y hermanas. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.